Bien, vamos a hablar del rol del director de proyectos. Es importante considerar que el director de proyecto es el principal responsable de lo que ocurra en el proyecto. Sea éxito o fracaso, el director de proyectos es el principal responsable. Es el responsable ante el cliente de la calidad del producto o servicios que salen del proyecto. Es el único individuo que conoce completamente lo que ocurre en el proyecto, porque bueno, es su rol, es su labor entender cómo se desempeñan todas las actividades, todos los entregables que se van a elaborar en el transcurso del proyecto. Es importante entender que el gerente de proyecto debe terminar, en el mejor de los casos, en menos tiempo, en menos costo y con más calidad. Debe evitar los conflictos, debe mitigar los riesgos y debe tratar a todos los individuos que participan en el proyecto con respeto, justicia y honestidad para lograr trabajar en armonía con todos los individuos que participan en el proyecto. De tal manera que no es un rol trivial, es una comprensión de integrador. El gerente de proyecto es un integrador que asegura que todas las cosas que surjan en el proyecto son atendidas y además termina el proyecto dentro del éxito esperado. Partimos entonces de que el rol del director del proyecto o el director de proyecto es la persona asignada por la empresa para liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Este individuo es asignado lo más temprano posible en el proyecto. En el mejor de los casos, debería participar en la elaboración del acta de constitución, apoyando al patrocinador en el establecimiento de este documento tan importante que tiene los requerimientos a alto nivel, que es el acta de constitución. De hecho, este documento es el origen del proceso de planificación. Entonces, podemos ver en el gráfico todas las personas con las cuales el director de proyectos tiene que interactuar. Partimos de que, en principio, el director de proyectos es responsable de dirigir al equipo de personas que va a trabajar en el desarrollo y completación de las tareas del proyecto. También tiene que relacionarse con patrocinadores, organismos de gobierno, comités de dirección y oficinas de proyecto, y también con interesados, proveedores, clientes, usuarios finales y con cualquier individuo que se vea impactado de manera positiva o negativa. Es el único rol que tiene esta responsabilidad de mantener la integración entre todos los individuos que participan en el proyecto y asegurarse que los entregables cumplen con las especificaciones técnicas, funcionales y de diseño para lograr la satisfacción del cliente. Ahora bien, ¿qué son los interesados del proyecto? Son personas o grupos de personas u organizaciones que proveen requerimientos en el proyecto. Es decir, son individuos que tienen una necesidad que debe ser identificada, debe ser descrita y documentada para poder hacerle seguimiento a esta necesidad de este individuo, con el cual vamos a proveer un producto y satisfacer ese requerimiento. Durante el ciclo de vida del proyecto deben mantenerse informados, solicitar sus puntos de vista acerca del progreso de sus requerimientos con la finalidad de mantener satisfechas sus expectativas. Sin este esfuerzo, el proyecto va a fracasar. Es importante entender que la comunicación con todos los interesados es primordial para el éxito del proyecto. Una vez que yo identifico a una persona que tiene un requerimiento o una necesidad, también tengo que identificar una forma de comunicación durante el ciclo de vida del proyecto con ese individuo para mantener informado el estatus o el progreso del requerimiento que ha solicitado. Es importante reconocer que deben ser identificados todos los interesados
que participan en el proyecto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de interesados? Bueno, clientes o usuarios finales usan el producto en diferentes niveles, diferentes roles de uso del producto. Tenemos el patrocinador, que provee los recursos financieros. Veremos más adelante que el patrocinador, ya que es el individuo que provee los recursos financieros, también está muy interesado en saber cómo progresa el proyecto, qué cambios pudieran ocurrir en el proyecto que impacte los fondos para culminarlo. Hablamos en las empresas donde hay una oficina de proyectos, hablamos de un gerente de portafolio, hablamos de un gerente de programas en el caso de que el proyecto sea gestionado como un programa. Partimos de que también otro interesado puede ser el gerente de la oficina de proyectos. Hablamos de otros gerentes de proyectos con los cuales tendríamos alguna relación debido a los productos que generan los proyectos en los cuales estamos trabajando. Definitivamente el equipo de trabajo del proyecto también es parte de los interesados, es con los cuales el gerente de proyecto debe lidiar para asegurar el éxito del proyecto. Tenemos gerentes funcionales, y aquí hay un tema interesante. Los gerentes funcionales son aquellos individuos que proveen recursos al proyecto cuando son utilizados los recursos dentro de la empresa. Entonces tenemos que lidiar con estos gerentes funcionales y negociar con ellos los recursos disponibles para la ejecución del proyecto. Otros interesados son los gerentes operacionales. No debemos olvidar que el proyecto genera un producto o un servicio que debe ser operado, que debe ser mantenido. Entonces la persona responsable de mantener la operación de la empresa debe conocer durante el ciclo de vida del proyecto, de alguna manera interactuar con el proyecto o con el gerente de proyectos para asegurarse de que está en capacidad de recibir el producto que posteriormente va a mantener. Hablamos también de vendedores, socios que pueden estar externos a la empresa y que son contratados para realizar el proyecto. Con todo este universo de personas, el gerente de proyectos debe lidiar para asegurar su participación y asegurar que todos reciben la información que necesitan para aportar o participar de manera adecuada en el proyecto. Es importante comprender que esta cantidad de individuos normalmente es numerosa. Partimos de que en un proyecto puede haber más de 100 personas interesadas en alguna forma dentro del proyecto. Entonces este director tiene que tener alguna capacidad de comunicarse con los interesados. Entonces debe tener habilidades de comunicación, verbales, escritas o no verbales. Ya veremos eso en detalle cuando veamos la gestión de la comunicación. Debemos entonces asegurar como gerentes de proyecto que mantenemos los planes de comunicación. Partimos de que el plan de comunicación es la forma de hacerle llegar a todos los interesados la información que necesitan en el formato acordado en el momento que la necesitan. Y además entender que la comunicación es bidireccional y que necesitamos respuesta de esos interesados. Vamos a encontrar aquí un tema interesante. Cuando un proyecto inicia y tarda 7, 8, 9 meses o un año, hay una altísima probabilidad de que algunos interesados durante este periodo de tiempo sean reemplazados o ya no se interesen en los requerimientos solicitados en el proyecto. Entonces es importante entender que es el gerente de proyecto el único responsable de mantener una estrategia para que todos los interesados continúen participando en el proyecto en la forma en que solicitaron sus requerimientos en el inicio del mismo. Comprender cuáles son las necesidades de comunicación. No nos comunicamos exactamente de la misma forma con todos los interesados. Tal vez ni siquiera usamos la misma tecnología con todos los interesados. Hay interesados que pueden hablar otro idioma, estar en otros países, tener otras culturas. Y hay que comprender cuáles son esas necesidades de comunicación con esos individuos.
debemos entender que necesitamos ese plan de comunicación. ¿Qué documentos se van a hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué formato? ¿Quién los va a elaborar? ¿Qué tecnología vamos a usar para enviarlo? Ese plan de comunicación debemos asegurarnos de que está todavía funcionando según se espera que debe ocurrir para mantener a todos los interesados informados. Las comunicaciones deben ser concisas, completas, simples, pueden incluir noticias, pueden incluir estatus, desempeños. Hay unos canales de retroalimentación para saber cómo los individuos nos van a responder de la información, acerca de la información que han recibido, y de habilidades de relacionamiento del gerente de proyecto con todo este nivel de individuos. Hay que asegurarnos de que esta comunicación se hace de manera adecuada, y esta relación entre el gerente de proyecto y todos los individuos es necesaria que sea sólida y estable para asegurar el éxito del proyecto. En este sentido, el gerente de proyecto debe tener competencias. Hablamos de 3 competencias establecidas en lo que se ha llamado el triángulo de talentos del PMI, en donde la primera de esas competencias es la dirección técnica, que son conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados con ámbitos específicos de la dirección de proyectos, programas y portafolios. Entendemos que el gerente de proyecto debe tener conocimientos sólidos de los grupos de procesos y de las 10 áreas de conocimiento. Planificación, debe ser bueno estimando, debe ser bueno analizando, debe ser un individuo con habilidades para lograr ejecutar de manera eficiente todos los procesos de las 10 áreas de conocimiento. También debe tener competencias en el tema de liderazgo. Recordamos que el gerente de proyecto no es un individuo que le da órdenes a los miembros del equipo. Es un individuo que logra la motivación o logra la influencia en el equipo de proyecto para lograr que ese individuo termine las tareas en las que se ha comprometido a hacer dentro de sus restricciones o sus limitaciones. Entonces, en los temas de liderazgo debe tener conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, motivar y dirigir un equipo para ayudar a una organización a alcanzar sus metas de negocio. Por otro lado, hablamos también de unas competencias de gestión estratégica y de negocios. El gerente de proyectos tiene que dominar el área que gerencia. Debe tener conocimiento y pericia en la industria y en la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados del negocio. Yo, como gerente de proyecto, si voy a hacer un proyecto de software, yo debo entender de software, debo entender cuál es la funcionalidad y a qué departamentos ese software va a dar servicio o soporte, y entender cómo esa necesidad en la empresa agrega valor. Esos temas ayudan al gerente de proyecto a tomar las mejores decisiones posibles para lograr el éxito del proyecto. Aquí podemos ver cómo luce el triángulo de talentos del PMI, hablando de los conocimientos técnicos de liderazgo y gestión estratégica. Sin embargo, la habilidad del gerente de proyecto debe ir incluso más allá del triángulo de talentos. El gerente de proyecto debe tener también algunas pericias en relación a las actividades necesarias para completar el proyecto. Debe dominar temas tecnológicos, debe comprender un poco cómo la estrategia de la organización y cómo la empresa se organiza o se estructura para tener éxito en su elaboración de proyectos. Es algo que el gerente de proyectos también debe comprender y dominar otra vez para tomar las mejores decisiones en el transcurso del proyecto. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de esas habilidades técnicas? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? ¿Cuáles son las expectativas de los interesados? ¿Cómo me aseguro como gerente de proyecto que el cliente va a aceptar el producto resultante del proyecto? ¿En qué se va a enfocar el cliente para yo, como gerente, poner el foco en los mismos temas para asegurar que el cliente va a aprobar el resultado del proyecto?
Hablamos de habilidades técnicas en relación al cronograma. El rol del gerente de proyecto también debe entender los temas de planificación de actividades, asignación de recursos, aplicación del camino crítico, planificaciones, replanificaciones, técnicas de aceleración de proyectos. El gerente de proyecto debe comprender estos temas de cronograma, temas de informes financieros y de desempeño, como por ejemplo valor ganado, entender un poco cómo se desempeña o cómo es el efecto del desempeño financiero en el proyecto para terminar dentro de su presupuesto. El registro de incidentes. Van a ocurrir en el proyecto situaciones que deben ser documentadas. La idea es dejar traza o documentación de estos incidentes para lecciones aprendidas. Por ejemplo, adaptar herramientas de desarrollos tradicionales y ágiles, planificar y priorizar. Es importante entender que los requerimientos tienen prioridades, los interesados tienen prioridades, las actividades del cronograma tienen prioridades. ¿Y para qué me sirve la prioridad? Eventualmente en el proyecto puede ocurrir algo que ponga en conflicto una eventual aplicación de una decisión, y habrá que entender cuáles son las actividades, los recursos o los requerimientos o los interesados que deben ser atendidos con mayor prioridad. También la gestión de las restricciones del proyecto, que las he mencionado en otras oportunidades, que son alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos, y eso hay que sumarle la satisfacción del cliente a través del producto o servicio que se elabora en el proyecto. En relación a las habilidades de gestión, de estrategias y de negocios, entendemos que el gerente de proyecto debe dominar el área que gerencia, debe ver el panorama a alto nivel, negociar e implementar de manera eficaz las decisiones, alineación estratégica e innovación, debe explicar los aspectos del negocio de un proyecto, debe también tener una estrategia de entrega del proyecto y debe implementar la estrategia para maximizar el valor de negocio del proyecto, que por cierto, el valor de negocio del proyecto está identificado en el caso de negocio. Se supone que debe haber un caso de negocio para cada proyecto. Hablamos también de que el gerente de proyecto debe tener conocimientos acerca de la organización, conocer la estrategia, la misión, la visión, las metas y los objetivos, cuáles son los productos y servicios que la empresa actualmente posee y cómo este producto o servicio nuevo puede impactar los que ya existen. Debe entender cómo funciona la operación continua, porque este producto o servicio del proyecto ahora tiene que ser operado y debemos incluir a la gente de operaciones. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la competencia? Y también necesitamos habilidades estratégicas, analizar riesgos e incidentes, implicaciones financieras, análisis de costo, obtención de beneficios, alcance, costo, cronograma y calidad. Todas estas cosas son parte de las habilidades de gestión estratégica de negocio que el gerente de proyecto debe tener para darle al proyecto la gestión adecuada para lograr el éxito del proyecto. En relación a las habilidades de liderazgo, entendemos que el gerente de proyecto debe guiar, motivar y dirigir a un equipo. Tiene que negociar, tiene que ser un individuo que se enfoca e insiste en la ejecución del proyecto, en un pensamiento crítico, en asegurarse de que las decisiones que se toman son las mejores y en la resolución de problemas. Debe ser un individuo visionario, optimista y colaborativo. Siempre va a haber conflictos en el proyecto. Si el individuo no se siente optimista, va a contaminar al resto del equipo de esa falta de optimismo, y eso no beneficia al proyecto. También es un gestor de los conflictos. Deberá ser un individuo que genere confianza, que logra el consenso en el equipo de trabajo, que alcanza el equilibrio de las metas
que ejerce la negociación de la manera adecuada, soluciona conflictos, desarrolla redes personales. Realmente la gerencia de proyectos es una red de contactos. Es como el gerente de proyectos logra tener una relación de confianza a nivel de todos los interesados. Eso le trae un beneficio importante al proyecto. Comunicar, preguntar, escuchar, ser respetuoso, ser una persona íntegra, reconocer el mérito y aprender. Realmente todo gerente de proyecto aprende de su equipo de trabajo o aprende de los temas del producto o servicio que está entregando a través del proyecto. Realmente uno puede leer en la literatura que al final del proyecto tanto el gerente como el equipo son al final mejores personas y mejores profesionales. Son mejores profesionales porque han aplicado, en el caso del gerente de proyecto, la forma de liderar a un equipo de trabajo, y también han aprendido de manera importante de los productos o servicios que se generan durante el proyecto, de tal manera que ejecutar proyectos es algo que conviene a todos los miembros del equipo. Continuando con las habilidades de liderazgo, el gerente de proyectos debe centrarse en las cosas importantes, en las cosas que tienen más prioridad. Entonces tiene que entender y priorizar el trabajo, hacer seguimiento a las restricciones, ser flexible para poder ejecutar o adaptar la metodología al proyecto que se va a realizar, seleccionar la información importante. Se genera muchísima información durante el ciclo de vida del proyecto. Hay siempre una más importante que otra. Hay una visión holística o global o completa del proyecto, un pensamiento crítico de si se está haciendo lo mejor en ese momento. Ahí hay algo interesante que uno puede pensar como gerente de proyecto. Las actividades que están planificadas en el cronograma tienen una estimación de tiempo, de esfuerzo y de costo, pero es una estimación. Cuando digo que algo va a tardar 10 días, realmente puede tardar menos, también puede tardar más, pero lo importante es que yo como gerente de proyecto tengo que buscar la forma de hacer las cosas en el peor de los casos según la planificación. En el mejor de los casos debería terminar en menos tiempo, en menos costo y con más calidad. Formar equipos eficaces, equipos integrados, para que trabajen de manera armoniosa en la culminación de las tareas, y compartir y divertirse con el equipo de trabajo. Realmente un equipo que trabaja de manera armoniosa da gusto trabajar, y realmente terminar las tareas se vuelve algo que es muy fácil de contribuir a su culminación. Seleccionar el tipo de poder adecuado para influir y negociar. Entre esas formas de poder hablamos de formas de poder posicional, informativo, referente, situacional, carismático, experto orientado a recompensas, punitivo o coercitivo, halagador, basado en presión, basado en la culpa, persuasivo. Aquí lo importante es entender que durante todo el ciclo de vida probablemente tengamos que usar diferentes formas de poder para lidiar con todas las situaciones que ocurran y con todos los individuos que participan en el proyecto. Habrá individuos que tienen un comportamiento razonable hacia la tarea, otros individuos no se van a desempeñar según lo esperado, y debemos ejecutar o aplicar diferentes formas de poder para lograr el éxito del proyecto, para lograr la motivación del individuo a terminar las tareas dentro de sus restricciones. Los directores de proyectos son proactivos, se esforzarán por adquirir el poder y la autoridad que necesiten dentro de los límites y las políticas, en lugar de esperar a que les sea concedido. ¿Cuáles pueden ser unos factores a considerar para seleccionar el estilo de liderazgo? Bueno, en principio las características del individuo
la actitud, los valores y la ética, las características de los miembros del equipo. Es importante entender que no es igual lidiar con una cuadrilla que hace una obra civil que con un conjunto de ingenieros que desarrolla software. Entonces hay características de los miembros del equipo, características de la organización, propósito, estructura, y características del entorno situacional, social, económico o político. O sea, son temas que pueden o que deberían ser tomados en cuenta para determinar cuál es el tipo de liderazgo que es necesario utilizar. Por otro lado, también tenemos estilos de liderazgo, como por ejemplo un estilo no intervencionista, un estilo con foco en metas y en los logros, un estilo de líder servidor. Eso se refiere mucho a los temas ágiles, el compromiso de servir, foco en crecimiento, en dejar que las cosas ocurran, en lograr que las cosas ocurran, en aprender y buscar el bienestar de otros. También tenemos estilos de liderazgo transformacional, donde uno empodera a los seguidores para que tengan la autoridad para tomar decisiones. Hay que recordar que uno puede delegar el trabajo, pero no la responsabilidad. Hablamos de individuo carismático que inspira, que es entusiasta, interaccional, que es transaccional, transformacional o carismático. Ciertamente todos somos distintos, tenemos nuestras formas de pensar, de actuar y de relacionarnos con otras personas. Pero ciertamente debemos ser auténticos, debemos aceptar a los demás tal y como son, debemos también mostrar cortesía, estar de acuerdo con las normas sociales, ser creativos, culturales, emocional, intelectual, directivo, político, orientado al servicio o sistémico. La personalidad del gerente de proyecto tiene que ser suficientemente amplia para poder atender todas las posibles situaciones que van a ocurrir en el proyecto, porque definitivamente van a ocurrir. Si partimos de que un proyecto puede tener una duración de un año, donde hay más de 100 personas y tener un costo de varios millones de dólares, ahí podemos tener incluso varios contratos, varios proveedores, gente que habla diferentes idiomas, que están separados geográficamente. Bueno, ahí necesitamos a un individuo que tenga la capacidad para afrontar una iniciativa de ese nivel de complejidad. Realmente el rol del gerente de proyecto, como comenté al principio, es un integrador. Hablamos de que hay procesos, hay proyectos, hay personas, hay una estrategia de ejecución, hay un entorno social, político, y el gerente de proyecto debe asegurarse de que todo eso afecte lo menos posible al objetivo del proyecto. Hablamos también de que debe integrar los procesos del PMBOK, los que aplican para el proyecto que estemos ejecutando, la integración a nivel cognitivo, conocimientos técnicos, experiencia, percepción y liderazgo, integración a nivel contextual, integración de conocimientos y personas, planificar comunicaciones y la gestión del conocimiento, y integrar la complejidad, integración y complejidad. Es comportamiento del sistema, son esas relaciones que hay entre los sistemas y las personas, comportamiento humano, interacción entre individuos y grupos, y lidiar con la ambigüedad, con la incertidumbre, con la falta de comprensión y la falta de entendimiento que también va a ocurrir durante el ciclo de vida del proyecto. De tal manera que el gerente de proyecto realmente tiene que participar en la ejecución con todas estas consideraciones para llevar al final el proyecto con éxito y terminar dentro de las restricciones del proyecto para lograr la satisfacción del cliente.